Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a un micólogo boricua. Sí, nos referimos al señor, al distinguido puertorriqueño Carlos E. Chardón Palacios. Fue el administrador de Puerto Rico en la reconstrucción administrativa de Puerto Rico. También fue comisionado de Agricultura y Comercio del año 1923 a 1930. Fue canciller de la Universidad de Puerto Rico. Fue director ejecutivo de la Autoridad de Tierras. Fue uno de los autores del plan de reconstrucción del presidente Roosevelt para Puerto Rico, el famoso Plan Chardón. Entre sus publicaciones también se dedicó al área de la escritura, ¿verdad? Están la Mycological Exploration of Colombia en 1930, Mycological Explorations of Venezuela en 1934, Viajes y naturaleza en 1941, Viaje a América Latina y la naturaleza de América Latina. Son varios de los libros que pueden también ustedes investigar por ahí, aquellos que les guste la micología. Investigó y identificó el parásito que afecta a la caña de azúcar, llamado mosaico, y a él se le debe eso. Y también que escribió un ensayo a Simón Bolívar, por el que el gobierno de Venezuela le otorgó la Orden del Libertador a él. Nació un 28 de septiembre de 1897 y estudió en la Universidad de Cornell. Y acá tenemos otra en Paramount también, donde estudió. Estas dos universidades fueron los lugares donde él se creó como profesional. Nada, y vamos ahora a escuchar la información de la biografía de este distinguido puertorriqueño, ejemplo, creador del famoso Plan Chardón para Puerto Rico, para que Puerto Rico, ¿verdad?, de alguna manera se desarrollara hasta llegar a tener lo que hoy en día tenemos. Un progreso bastante bueno, ¿verdad?, para algunas personas, y otros dijeron que no. Siempre hay opiniones para todo, pero en aquel momento pues era la persona encargada de Puerto Rico. Escuchemos su trayectoria para aprender más sobre él. Carlos Chardón Palacios fue un destacado micólogo y político puertorriqueño, conocido como el padre de la micología en Puerto Rico. Nació el 22 de septiembre de 1897 en Ponce, Puerto Rico, y dedicó su vida al estudio de los hongos y a la investigación científica en el Caribe. Se graduó de la Universidad de Cornell en Nueva York, donde obtuvo su doctorado en ciencias. Su trabajo pionero en la identificación y clasificación de hongos ayudó a combatir enfermedades agrícolas que afectaban la caña de azúcar y otros cultivos, lo que fue fundamental para la economía de la isla. En el ámbito político, Chardón Palacios se desempeñó como secretario de Educación de Puerto Rico y fue el primer comisionado de educación bajo el gobierno estadounidense. Durante su gestión, impulsó reformas educativas y promovió la investigación científica en el sistema académico puertorriqueño. A lo largo de su carrera, escribió numerosos artículos científicos y fue miembro de diversas sociedades científicas internacionales. Chardón Palacios falleció el 7 de marzo de 1965, dejando un legado invaluable en la ciencia y la educación de Puerto Rico. Carlos Eugenio Chardón Palacios, 1897-1965, fue un destacado científico, micólogo y administrador público puertorriqueño, reconocido como el padre de la micología en Puerto Rico y Latinoamérica. Fue el primer micólogo puertorriqueño y realizó extensas exploraciones científicas en Colombia, Venezuela y Centroamérica para el estudio de hongos. En 1931 se convirtió en el primer puertorriqueño en ser nombrado rector, entonces llamado canciller, de la Universidad de Puerto Rico. Lideró este plan de reconstrucción económica que buscaba diversificar la agricultura de la isla y reducir la dependencia de las centrales azucareras estadounidenses mediante la reforma agraria. Ocupó cargos clave como comisionado de Agricultura y Trabajo, director de la Autoridad de Tierras y director del Instituto de Agricultura Tropical en Mayagüez. Su obra científica se encuentra documentada en publicaciones como Mycological Explorations of Venezuela. En 2025, se continúa con la catalogación de su extensa colección personal, cerca de 2.000 documentos, donada a la Fundación Luis Muñoz Marín para facilitar investigaciones sobre la historia de Puerto Rico. El doctor Carlos Eugenio Chardón Palacios, 1897-1965, fue un eminente científico, micólogo y administrador público, reconocido como el padre de la micología en Puerto Rico y América Latina. Fue el primer científico local en especializarse en el estudio de los hongos.
Descubrió que el pulgón del maíz era el vector que transmitía el virus del mosaico de la caña de azúcar, un hallazgo crucial para la industria azucarera de la época. En 1931, se convirtió en el primer puertorriqueño en ocupar el cargo de canciller de la Universidad de Puerto Rico. Lideró expediciones científicas y micológicas en Venezuela 1934, Colombia y otros países de la región, publicando obras claves sobre la flora micológica local. Tardón Palacios fue una figura central en la reconstrucción económica de Puerto Rico durante la Gran Depresión. Propuso una reforma para descolonizar la economía, sugiriendo la adquisición gubernamental de tierras y centrales azucareras privadas de Estados Unidos para fomentar la diversificación agrícola e industrial. Fungió como comisionado de Agricultura y Trabajo y director de la PRRA, Puerto Rico Reconstruction Administration, una agencia federal creada como alternativa para implementar medidas de alivio económico. Durante este 2026, su figura sigue siendo objeto de estudio y reconocimiento. En 2025 se completaron fases críticas de catalogación de su colección privada en la Fundación Luis Muñoz Marín, que incluye 2.000 documentos y correspondencia con científicos globales, permitiendo nuevas investigaciones históricas. La Sociedad Puertorriqueña de Micología continúa celebrando anualmente una conferencia magistral en su honor y el edificio de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez, RUM, lleva su nombre. Un aplauso para este gran puertorriqueño, al doctor Carlos Echardón Palacios, quien estudió en los Estados Unidos y es un ejemplo para todos nosotros. Una persona que aportó muchísimo a la ciencia y siguen todavía sus escritos dando la apertura para que muchos jóvenes sigan investigando y logrando su sueño en el área de las ciencias. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo. Comparte, suscríbete. Hasta luego.